Buenos días, compañeros. El día de hoy resolveré el ejercicio número 3, el cual dice: una curva en el Daytona International Speedway tiene un radio de 1000 metros de 1000 pies y una rapidez máxima de 120 millas por hora. A esta rapidez máxima yo la nombré con V sub i. Y bueno, la rapidez máxima de la curva peraltada de una autopista es aquella a la cual un automóvil debe viajar para que no exista una fuerza de rozamiento lateral entre sus neumáticos. Si se sabe si se sabe que un automóvil de carreras comienza a derrapar sobre la curva cuando viaja a una rapidez de 180 millas por hora, a la cual yo nombré como velocidad máxima, determine a. El ángulo del peralte, b. El coeficiente de fricción estática entre las llantas y la pista bajo las condiciones prevalecientes, y c. La rapidez mínima, la cual yo nombré como v sub min, a la cual el automóvil podría pasar la curva sin dificultades. Y bueno, para empezar, recabaremos los datos, los cuales son los siguientes: ρ o ángulo o radio de curvatura es igual a 1000 pies, velocidad sub i, lo cual es como la velocidad ideal, puesto que no existe fricción en los neumáticos y por eso lo nombré así. V sub max, que se refiere a la velocidad máxima a la cual el carrito puede ir sobre esta curva sin derrapar. Y el ángulo, que se refiere al ángulo que tiene el peralte. El mu sub s, el cual se refiere a el coeficiente de fricción estático, y la velocidad mínima, que es la mínima para la cual nuestro carrito pueda pasar la curva sin dificultades. Ahora bien, comenzaremos convirtiendo los valores de las velocidades que nos dieron. Como sabemos, no podemos trabajarlas así nada más, dado que están en millas por hora y las requerimos en pies sobre segundo, por lo cual realizamos la conversión y aquí esos serán los equivalentes que obtendremos. Después de esto vamos a comenzar por analizar el primer escenario, el cual yo decidí que iba a ser el escenario en el cual la velocidad es igual a 176 pies sobre segundo. Este es el escenario que yo denominé velocidad ideal, y se refiere a la rapidez a la cual debe de ir ese vehículo para que no exista fricción entre los neumáticos y la pista. Ojo en la parte en la que dice el problema, que la rapidez máxima de la curva peraltada de una autopista es aquella a la cual un automóvil debe viajar para que no exista fuerza de rozamiento lateral. Y ahí el problema nos dice que debemos de omitir la fuerza de fricción, puesto que para esa velocidad no va a existir. Entonces, antes de hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, quiero mencionar otra cosa. Nuestro carrito va a experimentar dos fuerzas, como pueden ver en la imagen: el peso, que va a ir hacia abajo, y la fuerza centrífuga, que va a intentar sacar a nuestro carrito de la curva. Y nuestro eje de referencia es el que yo planteé ahí, tomando la superficie de nuestra curva como el eje X, y el eje Y como la línea transversal a esta, ¿no? Y ahora bien, la fuerza centrífuga la podemos calcular multiplicando la aceleración centrífuga, que es igual a la aceleración normal, y multiplicarla por la masa. Y como ahí pueden ver, sustituye el valor de la aceleración centrífuga por velocidad lineal al cuadrado entre ρ, que sabemos que es lo mismo que aceleración normal. Ahora bien, una vez dicho esto, procedamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a representar, como dije antes, yo roté mi eje de referencia para hacerlo más fácil y obtuve estas fuerzas. Esta es la componente en X de nuestro peso. Esta es la componente en Y de nuestro peso. Esta es la componente en X de la fuerza centrífuga. Y esta es la componente en Y de la fuerza centrífuga. Y por último tenemos la normal, que sabemos que es la fuerza perpendicular a la superficie en la que se encuentre el objeto. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas y empezaré haciéndolo por la sumatoria de fuerzas en el eje X. Como podemos observar en la imagen, ya que no tenemos la fricción por la descripción que nos da el problema, solo tendremos dos fuerzas: la componente en X de la fuerza centrífuga y la componente en X del peso. El peso va hacia el lado positivo y la componente en X de la fuerza centrífuga va hacia el lado negativo, y ambos dan cero porque nuestro automóvil no se desplaza lateralmente. Entonces podemos pasar la componente en X de la fuerza centrífuga hacia el otro lado y podremos proceder a calcular el valor de cada una de ellas, o por lo menos
ver de dónde proviene, y es lo que voy a hacer a continuación. El peso, como sabemos, es masa por gravedad, pero se refiere a la componente en X del peso, y hay que observar en dónde está el ángulo del peralte. Y dado que está en ese lugar, la componente en X del peso va a ser igual a multiplicar la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y esto será igual a la masa por la aceleración, por la componente en X de la aceleración centrífuga. Y tenemos masa en ambos lados, entonces la podemos eliminar. Y como había mencionado al principio del problema, y ahí está en color azul, la aceleración centrífuga se obtiene de se obtiene de dividir la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de curvatura, pero como esa aceleración es la componente en X, la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, por lo que ya había dicho anteriormente. En ese problema existe un ángulo que tiene el peralte. Ok. Ahora procedemos a desarrollar esto. Y la velocidad lineal, quedamos en que en este escenario íbamos a usar la velocidad de 176 pies sobre segundo, que es lo que puse, y el radio de curvatura, que es 1000, pero ahí me falló y puse 100, pero no importa. Y después pasamos el 32.2 dividiendo, y el coseno del ángulo que estaba multiplicando, de igual forma lo pasamos dividiendo, y nos queda seno entre coseno, y eso sabemos que es tangente. Y tangente del ángulo será igual a punto 961. Cabe resaltar que ahí yo me equivoqué y puse un 100, sin embargo, el resultado ese de punto 961 está bien. Ahora después pasamos el tangente al otro lado y nos queda como el ángulo θ va a ser igual a arco tangente de 0.961. Y realizamos la operación y obtendremos que el valor del ángulo es igual a 43.89 grados. Una vez hecho esto, procederemos a desarrollar otro escenario. Ahora, este es el escenario en el cual la velocidad es igual a 264 pies sobre segundo. ¿Qué es lo que nos dice este problema? Que justo en el instante en el que la velocidad es igual a 264 pies sobre segundo, el auto podrá empezar a desplazarse, o sea, un poquito más de 264 y nuestro auto se desplazaría horizontalmente. Entonces, sabemos que en ese valor de velocidad, las fuerzas sobre el eje X están perfectamente equilibradas. Y aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Como podemos observar hasta ahora, es exactamente el mismo que tenía el problema anterior. Sin embargo, aquí ya entra en acción una fuerza más, que es la fuerza de fricción, que va a generar que va a evitar que nuestro auto se desplace lateralmente. ¿Ok? Y ahora procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas. En el eje X tenemos como positivas a la componente en X del peso y a la fuerza de fricción. Y como negativas a la componente en X de la fuerza centrífuga. Y ahora en el eje Y tenemos como positiva la normal y como negativas a la componente en Y, tanto del peso como de la fuerza centrífuga. Ahora, ¿cómo relacionamos estas dos ecuaciones? Pues sabemos que la fuerza de fricción tiene mucha relación con la normal, por lo cual en la sumatoria de fuerzas en el eje X vamos a despejar la fuerza de fricción y en la sumatoria de fuerzas en el eje Y vamos a despejar la normal. En la sumatoria de fuerzas en el eje X nos queda esto. Fuerza de fricción es igual a menos componente en X del peso más la componente en X de la fuerza centrífuga. Y por otra parte, en la sumatoria de fuerzas en Y, despejada la normal, nos queda normal es igual a componente en Y del peso más componente en Y de la fuerza centrífuga. Ahora nos aprovechamos de que sabemos que esta ecuación se puede representar de otra manera, ya que sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, y es lo único que voy a cambiar a continuación. Y ahora, en esta otra ecuación, ya conocemos el valor despejado de la normal, lo que significa que la podemos insertar en la ecuación de abajo. Y esto es lo que acabo de hacer. La inserté ahí y ya me queda esta ecuación. Me queda el coeficiente de fricción estático multiplicado por el equivalente a la normal despejada es igual a menos la componente en X del peso más la componente en X de la fuerza centrífuga. Simplemente paso a dividir la componente en el equivalente de la normal, que es WY más FCY, y me queda de esta forma. El coeficiente de fricción estático es igual a menos la componente en X del peso más la fuerza centrífuga en X, dividido entre la componente en Y del peso más la componente en Y de la fuerza centrífuga.
Ahora simplemente reemplacé los valores. Ya había calculado el ángulo anteriormente, entonces simplemente lo pasé a sustituir. Y como podemos observar, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, podemos factorizar la masa, porque es un valor que se encuentra en todas las expresiones de nuestra ecuación. Eso significa que la podemos eliminar, ya que la podemos factorizar de arriba y de abajo y se eliminaría. Y haciendo esto, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Y como podrán observar, también ya sustituí los valores de ρ, que es el ángulo de curvatura, y de la velocidad máxima, que establecimos que era 264 pies sobre segundo. Y lo multiplicamos en el caso de la parte de arriba por el coseno de 43.89 grados, porque ese es el ángulo que habíamos calculado anteriormente, y usamos la función coseno porque es la componente en X de la fuerza centrífuga. Y debido a cómo está en el dibujito de arriba la fuerza centrífuga, la función que tenemos que usar es coseno. Después sigue menos gravedad por el seno del ángulo, y eso se refiere a la componente en X del peso, y debido a la posición que tiene el peso hacia abajo, para obtener su componente en X de nuestro eje que establecimos, deberemos multiplicarlo por la función trigonométrica seno y por el ángulo de 43.89 grados que calculamos anteriormente. Y en la parte de abajo es exactamente lo mismo. Ahora, después de realizar las operaciones correspondientes, me queda esta expresión. Simplemente la desarrollo y al final obtengo que el coeficiente de fricción estático equivale a 0.39. Y hay que recordar que el coeficiente de fricción, tanto estático como dinámico, es una magnitud adimensional, por la cual no le agregamos ni metros, ni segundos, ni cualquiera de estas unidades. Simplemente es una constante que no tiene ninguna dimensión. Y ahora procedemos a calcular el último dato y ese y para ese necesitaremos evaluar el tercer planteamiento, por así decirlo, en el cual vamos a tomar en cuenta la velocidad mínima, pero en este caso no conocemos la velocidad mínima, por lo cual tendremos que calcularla. Y aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como pueden observar, no cambia mucho, a excepción de la fuerza de fricción, porque si recordamos, en el diagrama de cuerpo libre anterior, la fuerza de fricción tenía la dirección contraria, iba hacia el eje X positivo y ahora va hacia el eje X negativo. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, como podrán observar, en el inciso se dice calcular la rapidez mínima a la cual el automóvil podría pasar la curva sin dificultades. Y sin dificultades se refiere a que el carro no se vaya a resbalar hacia la parte de abajo. Entonces, suponemos que si no queremos que se resbale hacia la parte de abajo, la fuerza que se opondría a que el auto se resbale es la fuerza de fricción. Y además tenemos que calcular, pero esta fuerza de fricción no va a bastar, entonces tenemos que calcular una fuerza centrífuga que junto con la fuerza de fricción haga que nuestro auto no se desplace hacia abajo, y esa va a ser nombrada la velocidad mínima. Entonces procedamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Como podrán observar, ahí tenemos como positivo solamente a la componente en X del peso y como negativa a la fuerza de fricción y a la componente en X de la fuerza centrífuga. Mientras que en la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos como positiva la normal y como negativa la componente en Y, perdón, del peso y la componente en Y de la fuerza centrífuga. Todo esto igualado a cero porque recordemos que no va a haber movimiento. Ahora, de igual forma que en el problema anterior, si queremos igualar, por así decirlo, esta ecuación, nos podemos aprovechar de lo que conocemos, que la fuerza de fricción y la fuerza normal tienen una relación muy estrecha. Por lo tanto, despejaremos a ambas fuerzas en las ecuaciones. En la sumatoria de fuerzas en X me va a quedar así: fuerza de fricción estática es igual a la componente en X del peso menos la componente en X de la fuerza centrífuga. Y en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la fuerza normal es igual a la componente en Y del peso más la componente en Y de la fuerza centrífuga. Ahora, de igual manera que en el problema anterior, sabemos que esta expresión la podemos representar de otra forma. La fuerza de fricción es equivalente al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Y como ya tenemos despejada la normal en la parte de arriba, es que está de aquí, simplemente la sustituimos en la ecuación de abajo y nos quedará de la siguiente forma. Ahora, solamente queda desarrollar esta ecuación y sustituir por los valores que ya conocemos.
Ya conocemos tanto el ángulo del peralte como el coeficiente de fricción estático, por lo cual simplemente lo vamos a sustituir y la expresión nos quedaría de esta forma. La componente en y del peso sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, debido hacia la ubicación del peso en el nuevo eje. Y la componente en y de la fuerza centrífuga sería la aceleración, la masa por la aceleración centrífuga, que es el que está representado ahí, multiplicado por el seno de 43.89, porque recordemos que es la componente en y. Y del otro lado tenemos el peso en x, que es masa por gravedad seno de 43.89 grados, más masa por la velocidad mínima al cuadrado entre ρ, que es fuerza de fricción, fuerza centrífuga, perdón, multiplicada por el coseno de 43.89, porque recordemos que es la componente en x de la fuerza centrífuga, no toda la fuerza centrífuga. Ahora desarrollamos esta expresión y nos va a quedar de esta forma. Notamos que ya tenemos una sola incógnita, por así decirlo, que es la velocidad mínima. Entonces procedemos a pasar las incógnitas de un lado y los números solos del otro, y nos quedará de esta forma. Y ahora pasamos el 1000 multiplicando, y el cuadrado lo pasaremos al otro lado como raíz cuadrada y nos quedará de esta forma. Simplemente resolveremos esta expresión y vamos a obtener que la velocidad mínima a la cual este automóvil podrá pasar la curva sin dificultades será igual a 115.208 pies sobre segundo. Y así es como habremos resuelto los tres problemas.